Dicen que los secretos pesan más que el hierro, pero Lucas nunca imaginó que una simple bolsa de cuero, olvidada en el asiento de un coche averiado, pudiera cargar con el peso de un pasado que él creía enterrado. Era una noche de tormenta, de esas que ahogan los gritos y borran las huellas. La mujer había entrado temblando, dejó el coche y desapareció en la lluvia antes de que él pudiera siquiera preguntarle su nombre. Solo quedó eso, su perfume dulce mezclado con el olor a gasolina, y esa bolsa roja en el asiento del copiloto. Lucas, un hombre que había aprendido a no meterse en problemas, sintió un impulso que no pudo frenar. Al abrir el cierre dorado, lo que vio le heló la sangre y detuvo su corazón por un segundo eterno. No era dinero, no eran joyas. Lo que había dentro de esa bolsa era una fotografía vieja, arrugada por el tiempo. Una fotografía de él mismo, tomada hace 20 años, el día en que su vida se destruyó para siempre. Y junto a la foto, una nota escrita con prisa que solo decía 3 palabras: «Sálvame» o «Huye». En ese instante, el mecánico solitario supo que su aislamiento había terminado. El destino no solo había tocado a su puerta, la había derribado a patadas. Lucas dejó caer la fotografía sobre el banco de trabajo, como si el papel quemara las yemas de sus dedos endurecidos por el trabajo. Sus manos, manchadas de grasa y aceite negro, temblaban imperceptiblemente. Para cualquier observador externo, Lucas era una estatua de piedra, un hombre inquebrantable que había hecho del silencio su mejor compañero, pero por dentro, en ese preciso momento, los cimientos de la fortaleza que había construido durante 2 décadas comenzaban a agrietarse. El taller El Último Recurso no era solo un negocio, era un escondite. Situado en el kilómetro 40 de una carretera secundaria, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas curiosas de los vecinos, el lugar era un cementerio de metales oxidados y sueños rotos. Lucas había elegido este lugar con la precisión de un cirujano. Aquí, el único sonido constante era el golpeteo de la lluvia sobre el techo de chapa y el rugido ocasional de un motor volviendo a la vida. A Lucas le gustaban los motores. Los motores eran honestos. Si algo fallaba, había una razón lógica. Una bujía sucia, una correa rota, un pistón desgastado. No había mentiras en la mecánica, no había traiciones, no había dobles intenciones. Las máquinas se rompían y se arreglaban, o simplemente morían. Las personas, en cambio, eran un misterio doloroso que él había decidido dejar de intentar resolver. A sus 45 años, Lucas llevaba la soledad como una segunda piel. Era un hombre atractivo de una manera ruda y descuidada. Tenía una mandíbula cuadrada cubierta por una barba de 3 días que ya mostraba hilos de plata, y unos ojos oscuros, profundos, que siempre parecían estar mirando algo que nadie más podía ver. Esos ojos habían visto demasiado. Había una tristeza antigua en ellos, una sombra que ni siquiera la luz brillante de la lámpara de soldar podía disipar. Su rutina era un ritual sagrado diseñado para evitar pensar. Se despertaba antes del amanecer, cuando la niebla aún cubría los campos aledaños, y preparaba un café tan negro y amargo como su humor. Pasaba 12, a veces 14 horas al día, enterrado bajo el capó de coches que otros habían dado por perdidos. Él era el médico de los casos imposibles. La gente del pueblo cercano decía que Lucas tenía un don, que podía escuchar el alma de los coches. Lo que no sabían era que Lucas prefería escuchar el lamento de un motor agonizante antes que escuchar su propia voz interior. Esa noche, sin embargo, el silencio del taller se sentía diferente. Se sentía cargado, eléctrico. La bolsa de cuero rojo seguía allí, sobre el asiento del coche deportivo averiado, brillando bajo la luz fluorescente como una herida abierta en medio de la grisura de su mundo. Lucas se apartó del coche y caminó hacia la pequeña oficina acristalada que tenía en la esquina del taller. Se sirvió un vaso de agua, pero no bebió. Se quedó mirando su propio reflejo en el cristal sucio de la ventana. ¿Quién era él ahora? ¿Seguía siendo el hombre de la fotografía?
Aquel joven de la foto sonreía con una inocencia que le resultaba ajena, casi ofensiva. Aquel joven creía en el amor, creía en la justicia, creía que el mundo era un lugar seguro. Aquel joven había muerto la noche del incendio, hacía 20 años, o al menos eso es lo que Lucas se había dicho a sí mismo cada mañana al despertar. El trauma no era algo de lo que hablara, nunca. Ni siquiera pensaba en ello si podía evitarlo, pero la cicatriz en su hombro izquierdo, esa marca irregular y brillante que la camiseta ocultaba, siempre estaba ahí para recordárselo. Había perdido todo lo que amaba en una sola noche: su casa, su reputación y a la única mujer que había jurado proteger. Fue acusado de negligencia, de cobardía, juzgado por un tribunal social que no necesitaba pruebas para condenar a un hombre pobre enamorado de una heredera. Huyó, cambió su nombre, se convirtió en un fantasma, un mecánico sin pasado que vivía al margen de la sociedad. Y ahora, esa mujer misteriosa había entrado en su santuario, dejando atrás una prueba de que el pasado nunca muere realmente. Solo espera. Espera en la oscuridad a que bajes la guardia. Lucas volvió a mirar hacia el coche. La lluvia arreciaba afuera, golpeando las paredes del taller con furia, como si el cielo mismo estuviera tratando de entrar. Se preguntó quién era ella. No había podido ver bien su rostro. Llevaba una capucha y gafas oscuras, a pesar de la tormenta y la noche. Solo recordaba su voz, urgente y quebrada, pidiéndole que revisara el motor, que hacía un ruido extraño. Y luego, en un descuido mientras él buscaba una herramienta, ella se había esfumado. Simplemente abrió la puerta del taller y corrió hacia la carretera, donde un sedán negro la recogió segundos después. ¿Por qué dejó la bolsa? ¿Fue un error o fue un mensaje deliberado? Lucas se acercó de nuevo al objeto prohibido. La nota. Sálvame o huye. La soledad de Lucas, esa barrera impenetrable que había mantenido a todos alejados, de repente se sentía frágil. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y una adrenalina que no había sentido en años. Era la sensación del peligro, pero también era otra cosa, algo que había olvidado. Era la sensación de tener un propósito. El hombre solitario, el mecánico que solo arreglaba máquinas, se dio cuenta de que su noche acababa de convertirse en una encrucijada. Podía cerrar el taller, tirar la bolsa a la basura y fingir que nada había pasado. Podía seguir siendo un fantasma, pero la mirada del joven en la fotografía, su propia mirada desde el pasado, lo juzgaba. Lucas tomó un trapo sucio y se limpió las manos con fuerza, frotando hasta que la piel se puso roja. Miró alrededor de su taller, ese reino de soledad y control. Las sombras parecían alargarse, tomando formas amenazantes. Sabía que la paz había terminado. Si esa mujer tenía esa foto, significaba que alguien conocía su verdadera identidad. Alguien sabía que Lucas, el mecánico, era en realidad Julián, el hombre que supuestamente había muerto para el mundo hace 2 décadas. Respiró hondo, inhalando el olor a aceite y lluvia. Su corazón, ese motor que había mantenido en ralentí durante tanto tiempo, acababa de recibir una inyección de combustible de alto octanaje. El miedo estaba ahí, sí, pero bajo el miedo algo más despertaba. Una vieja furia. Una necesidad de respuestas. El mecánico apagó las luces principales del taller, dejando solo una lámpara de emergencia encendida sobre el coche deportivo. Se sentó en un taburete frente a la bolsa roja, como un guardián frente a un tesoro maldito, y esperó. Sabía que ella volvería, o peor aún, sabía que quienes la perseguían vendrían a buscar lo que ella había dejado atrás. Y por primera vez en años, Lucas no se sentía solo. Se sentía cazado. El tiempo en el taller parecía haberse detenido, suspendido en una mezcla espesa de aceite y expectativa. Lucas permanecía inmóvil, con la mirada fija en la puerta principal de metal corrugado que vibraba con cada golpe del viento exterior. Pero el destino, caprichoso y traicionero, no entró por la puerta grande. Un sonido metálico, agudo y breve,
rompió la monotonía de la tormenta. Venía de atrás, de la pequeña puerta de servicio que daba al callejón oscuro donde se apilaban los neumáticos viejos. Lucas giró la cabeza lentamente, sus músculos tensándose como cables de acero. Agarró una llave inglesa pesada del banco de trabajo, un movimiento instintivo, fluido, nacido de años de desconfianza. Caminó hacia las sombras del fondo del taller, donde la luz de la lámpara de emergencia apenas llegaba, convirtiendo los contornos de las máquinas en monstruos acechantes. «Sal de ahí», dijo Lucas, su voz ronca y firme, resonando en el vacío del garaje. No hubo respuesta verbal, solo el sonido de una respiración agitada, entrecortada, como la de un animal herido que ha corrido hasta el agotamiento. Entonces, una figura se separó de la oscuridad y dio un paso hacia el círculo de luz tenue. Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ahí estaba ella, la dueña del bolso, la mujer que había traído el fantasma de su pasado de vuelta a la vida. Y verla de cerca, sin el velo de la lluvia y la distancia, fue como recibir un golpe directo al pecho. Era hermosa, de esa manera dolorosa que hace que uno quiera apartar la mirada y al mismo tiempo no pueda dejar de mirar. Estaba empapada de pies a cabeza. Su cabello, una cascada oscura y brillante que le llegaba hasta la cintura, se pegaba a su rostro pálido y a su cuello, goteando agua sobre el suelo de cemento sucio. Llevaba un vestido de seda color crema, ahora manchado de barro en el dobladillo y desgarrado en el hombro, una prenda que costaba más de lo que Lucas ganaba en un año, totalmente fuera de lugar en aquel taller grasiento. Pero lo que realmente capturó a Lucas no fue su ropa, ni su belleza evidente. Fueron sus ojos. Eran grandes, de un color ámbar extraño y magnético, y estaban llenos de un terror absoluto. No era el miedo común a una tormenta o a un coche averiado. Era el miedo de alguien que ha visto al diablo a los ojos y ha logrado escapar por poco. Ella temblaba violentamente, abrazándose a sí misma para contener el frío o quizás para mantener sus piezas juntas. Sus labios, pálidos y temblorosos, intentaron formar una palabra, pero ningún sonido salió al principio. Lucas bajó lentamente la llave inglesa, aunque no bajó la guardia. La tensión en el aire cambió de la amenaza a algo más denso, más eléctrico. Había una vulnerabilidad en ella que chocaba frontalmente con la dureza del entorno. Parecía un ángel caído que había aterrizado forzosamente en el infierno. «Mi bolso», susurró ella finalmente. Su voz tenía un acento suave, refinado, una melodía que hablaba de educación cara y salones de baile, no de carreteras secundarias y huidas nocturnas. «Por favor, dejé algo en el coche». Ella dio otro paso, y fue entonces cuando Lucas notó el primer detalle que causó un cortocircuito en su mente, el detalle que no encajaba. A pesar de la elegancia de su vestido y la finura de sus rasgos, sus pies estaban descalzos. Y no solo descalzos. Estaban lastimados, cortados y sucios, como si hubiera corrido kilómetros sobre piedras y asfalto. Pero lo más inquietante no era eso. En su muñeca izquierda, brillando bajo la luz fría del taller, llevaba un brazalete de oro macizo con incrustaciones de diamantes. Era una pieza de joyería exquisita, pero estaba apretada, demasiado apretada, casi incrustada en la piel, y alrededor del metal precioso, la piel estaba amoratada, con marcas de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza brutal. Esa mezcla de riqueza extrema y violencia física cruda encendió una alarma en la cabeza de Lucas. Ella no era solo una niña rica perdida. Era una prisionera que se había escapado de su jaula de oro. ¿Es esto lo que buscas?, preguntó Lucas, señalando con la cabeza hacia el banco de trabajo donde descansaba el bolso rojo, junto a la fotografía condenatoria. Los ojos de la mujer se abrieron aún más al ver que el bolso estaba abierto. Su mirada saltó del cuero rojo a la cara de Lucas, y por un segundo el terror fue reemplazado por una comprensión horrorizada. Ella sabía que él había visto el contenido. Sabía que él había visto la foto. Tú lo has visto», dijo ella, retrocediendo un paso hacia la oscuridad,
lista para correr de nuevo a pesar de sus pies sangrantes. Lucas no se movió. La miró con una intensidad que la obligó a detenerse. En ese momento él no era el mecánico, era el hombre que había sido antes, el hombre capaz de leer situaciones peligrosas en un parpadeo. «Vi una foto», dijo Lucas, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosamente suave. «Una foto que no deberías tener. Una foto de un hombre que murió hace 20 años». La mujer se detuvo. La lluvia golpeaba el techo con furia renovada, creando un ruido ensordecedor que los aislaba del resto del mundo. Solo existían ellos dos, el mecánico con las manos sucias y la princesa rota. «Él no murió», dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron con el agua de lluvia en sus mejillas. «Él está aquí, y es la única persona que puede evitar que me maten esta noche». La declaración quedó suspendida en el aire. La atracción física era innegable. La belleza de la mujer era una fuerza gravitacional en esa habitación oscura, pero el misterio que la envolvía era un muro de espinas. Lucas sintió un impulso contradictorio, el deseo de protegerla, de envolverla en una manta seca y curar sus pies, y el deseo urgente de echarla fuera y cerrar la puerta para siempre. Ella representaba todo lo que él había huido: problemas, dinero, secretos y peligro. Sin embargo, al mirarla, al ver la desesperación cruda en su postura y la extraña familiaridad en su mirada, Lucas supo que ya era demasiado tarde. La conexión se había hecho. Como un imán y el hierro, la fatalidad los había unido en ese taller olvidado por Dios. Ella dio un paso vacilante hacia él, extendiendo una mano temblorosa. «No tengo a nadie más», susurró, y en su voz había una súplica que podría haber doblado el acero. «Me llamo Elena, y sé quién eres realmente, Julián». El nombre golpeó a Lucas más fuerte que cualquier puñetazo. Escuchar su verdadero nombre, pronunciado por esos labios desconocidos en la soledad de su exilio, rompió la última barrera de su anonimato. El juego había terminado. La realidad había entrado por la puerta de servicio, descalza y aterrorizada, y ahora lo miraba directamente a los ojos. La palabra Julián resonó en el taller como un disparo, más fuerte que los truenos que sacudían el cielo exterior. Durante un segundo, el tiempo se congeló. Lucas sintió que la sangre se le helaba en las venas, seguida inmediatamente por una oleada de calor abrasador, pura adrenalina de supervivencia. Su reacción fue instintiva, animal. En 2 zancadas largas y pesadas, cruzó la distancia que los separaba. Elena soltó un grito ahogado y retrocedió, chocando contra el capó frío del deportivo averiado. Lucas no la tocó, pero plantó sus manos a ambos lados de ella, atrapándola contra el metal, invadiendo su espacio vital con una presencia amenazante. Su rostro estaba a centímetros del de ella, y en sus ojos oscuros ya no había curiosidad, solo una furia contenida y peligrosa. «Te has equivocado de persona», gruñó Lucas, su voz bajando a un tono gutural que vibraba en el pecho de Elena. «Aquí no hay ningún Julián. Soy Lucas. Y tú vas a salir de mi taller ahora mismo antes de que decida llamar a la policía». Era una mentira, por supuesto. Lucas jamás llamaría a la policía. Un hombre con una identidad falsa evita a las autoridades como a la plaga. Pero necesitaba asustarla. Necesitaba ver si ella se quebraba. Elena, sin embargo, a pesar de temblar como una hoja al viento, no bajó la mirada. Sus ojos ámbar, llenos de lágrimas no derramadas, se clavaron en los de él con una desesperación feroz. «No mientas», exclamó ella, su voz rompiéndose. «Sé quién eres porque vi los archivos, vi lo que le hicieron a tu familia, vi las pruebas que escondieron. Julián, por favor, si me echas estoy muerta. No es una forma de hablar. Me matarán antes del amanecer». Lucas se apartó bruscamente, como si ella fuera radiactiva. Se pasó una mano por el pelo, frustrado, y caminó en círculos, pateando una lata de aceite vacía que salió volando hacia la oscuridad. Su mente de mecánico, acostumbrada a diagnosticar problemas lógicos, trabajaba a 1000 por hora, intentando encontrar el fallo en esta situación. ¿Archivos? Lucas se giró,
señalándola con un dedo acusador. Dijiste que encontraste la foto en el coche. Ahora hablas de archivos. Tu historia tiene fugas, niña. Estás mintiendo. Él se acercó de nuevo, esta vez analizando los detalles con la frialdad de un forense. Miró el coche deportivo en el que ella había llegado. Un modelo de lujo, motor V8, asientos de cuero italiano. Pero entonces vio algo que se le había pasado por alto en la oscuridad inicial. Lucas se agachó junto a la rueda delantera del coche. Pasó sus dedos expertos por el guardabarros. No era solo un rasguño. Había orificios pequeños, circulares y precisos en la chapa, justo encima del neumático. Balazos. Lucas se levantó lentamente, limpiándose la grasa de las manos con un trapo, su expresión ahora ilegible. «Ese coche no se averió», dijo él con una calma aterradora. «Le dispararon a los neumáticos. Alguien te estaba cazando en la carretera». Elena asintió, abrazándose el estómago como si le doliera físicamente. «No fue un accidente. Me salí de la carretera para perderlos. Vi las luces de tu taller. Fue mi única esperanza». «¿Y cómo sabías que yo estaba aquí?», presionó Lucas buscando la trampa. «¿Cómo conecta una chica con un vestido de $3,000 y un coche tiroteado con un mecánico fantasma en medio de la nada?» «No sabía que eras tú», admitió ella, y por primera vez Lucas detectó un matiz de duda en su voz. Ella desvió la mirada hacia el bolso rojo sobre la mesa. «La foto. La foto estaba en el sobre que robé. Yo no sabía qué cara tenías hasta que entré aquí y te vi bajo la luz. Solo sabía el nombre. Julián, el hombre que sobrevivió al incendio. El hombre que supuestamente tenía la llave». «¿La llave?». Lucas entrecerró los ojos. Esa palabra despertó ecos de una pesadilla antigua. «La llave de la caja fuerte de mi padre», susurró ella. Lucas sintió una risa amarga subir por su garganta. Todo se reducía a eso, ¿verdad? Dinero. Siempre era dinero. La miró con desprecio. «Así que eres una ladrona. O una niña rica que quiere heredar antes de tiempo. Escucha, princesa, no tengo llaves, no tengo dinero y no tengo paciencia. Fuera». Él agarró el bolso rojo y se lo lanzó. Elena lo atrapó torpemente contra su pecho, pero no se movió hacia la puerta. «No es por el dinero», gritó ella, con una fuerza que sorprendió a Lucas. «Es por lo que hay dentro de esa caja. Hay pruebas. Pruebas de que mi padre no se suicidó. Pruebas de que lo asesinaron, igual que intentaron asesinarte a ti hace 20 años». El silencio que siguió fue sepulcral. Lucas se quedó paralizado. La mención del suicidio, conectada con su propio intento de asesinato, era una pieza del rompecabezas que encajaba con un clic doloroso y perfecto. Pero algo seguía sin cuadrar. Lucas observó a Elena con ojos clínicos. Estaba nerviosa, sí. Aterrorizada, también. Pero había algo en su lenguaje corporal que lo inquietaba. Mantenía su mano derecha oculta entre los pliegues de su vestido roto. Cada vez que él se acercaba, ella tensaba ese brazo. «Enséñame las manos», ordenó Lucas de repente. Elena parpadeó confundida. «¿Qué? Las manos. Enséñamelas. Ahora». Ella vaciló. Lucas dio un paso adelante, agresivo. Elena, temblando, sacó lentamente su mano derecha de entre la tela. No había un arma, como Lucas temía a medias, pero lo que había era igual de revelador. Sus nudillos estaban en carne viva, hinchados y amoratados. Había sangre seca bajo sus uñas, sangre que no parecía ser suya. Lucas miró esos nudillos rotos y luego miró su cara de ángel. Esa no era la mano de una víctima pasiva que solo corre y llora. Esa era la mano de alguien que había peleado, alguien que había golpeado algo, o a alguien, con mucha fuerza. «Dices que eres la víctima», dijo Lucas suavemente, la desconfianza volviendo a endurecer sus facciones. «Pero esos golpes dicen que tú también sabes hacer daño. ¿A quién golpeaste, Elena? O debería preguntar, ¿a quién mataste para conseguir ese coche?» Elena cerró el puño, ocultando las heridas, y levantó la barbilla en un gesto de orgullo defensivo que contrastaba con su situación. «Hice lo que tenía que hacer para salir de esa casa», dijo ella con frialdad.
Y si intentas echarme a esa tormenta para que me encuentren, haré lo que tenga que hacer contigo también. Era una amenaza vacía, considerando la diferencia de tamaño y fuerza, pero a Lucas le gustó. Le gustó ver el fuego en sus ojos. Confirmaba su sospecha. Ella era peligrosa. No era una damisela en apuros, era una bomba de relojería que acababa de aterrizar en su taller. Lucas se cruzó de brazos, apoyándose contra el banco de trabajo, bloqueando el acceso a la foto y a las herramientas. «Bien», dijo él, «tienes 5 minutos, convénceme de por qué no debería atarte y entregarte a quien sea que dejó esos agujeros de bala en tu coche, y empieza por la verdad sobre esa llave. Porque si me mientes una vez más, te juro que te saco bajo la lluvia yo mismo». La tensión en el aire era tan densa que se podía masticar. Afuera, un trueno hizo vibrar el suelo, pero dentro, la guerra psicológica acababa de comenzar. Lucas sabía que estaba cometiendo un error al escucharla, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que había matado al gato y casi mata a Julián, era más fuerte que su instinto de conservación. Elena abrió la boca para comenzar su defensa, para usar esos 5 minutos que Lucas le había concedido como si fueran sus últimos momentos de vida, pero su cuerpo la traicionó antes que sus palabras. La adrenalina que la había mantenido en pie se evaporó de golpe, dejando solo el agotamiento crudo y el dolor pulsante de sus heridas. Sus rodillas cedieron. No cayó al suelo porque Lucas fue más rápido. Fue un movimiento reflejo, nacido de años de atrapar herramientas antes de que golpearan el cemento, pero esta vez atrapó algo mucho más frágil. Lucas la sostuvo por los brazos, sintiendo la seda fría y húmeda bajo sus dedos ásperos, y por un instante, la diferencia de temperatura entre ambos fue un choque térmico. Ella estaba helada, temblando violentamente. Él irradiaba el calor acumulado del trabajo y la tensión. «Si te desmayas, te saco arrastrando», gruñó él, pero su tono carecía de la mordacidad anterior. Había una nota de preocupación reacia en su voz. La guió, casi cargándola, hacia el único asiento limpio del taller. Un viejo sillón de cuero recuperado de un coche clásico que él usaba para descansar. Elena se dejó caer, exhalando un suspiro que sonó como un sollozo contenido. Lucas se quedó de pie frente a ella, mirándola desde arriba. La luz de la lámpara de emergencia dibujaba sombras profundas en el rostro de la mujer, resaltando sus pómulos y la curva vulnerable de su cuello. Lucas maldijo en voz baja y se alejó. Elena se encogió, pensando que se iba, que la abandonaba. Pero él regresó segundos después con una caja metálica oxidada, un botiquín de primeros auxilios y una toalla limpia. «No puedo escuchar tu historia si te desangras en mi suelo», dijo Lucas, agachándose frente a ella. Sin pedir permiso, tomó el pie derecho de Elena. Estaba sucio de barro y aceite con cortes feos en la planta y los dedos. Lucas, el hombre que podía desmontar un motor con los ojos cerrados, sostuvo ese pie delicado con una gentileza sorprendente, casi reverencial. Tomó la toalla y comenzó a limpiar la suciedad con cuidado metódico. El contacto fue eléctrico. Elena dejó de temblar por un segundo. Miró la coronilla de Lucas, su cabello oscuro salpicado de canas, sus hombros anchos tensos bajo la camiseta gris. Nadie la había tocado así en años. En su mundo, el contacto físico era una moneda de cambio, una posesión o un castigo. Nunca era solo. «Cuidado». «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, su voz apenas un susurro sobre el sonido de la lluvia. Lucas no levantó la vista. Siguió limpiando una herida profunda cerca del talón. «Porque los motores rotos se arreglan. Las personas...» «Es más difícil, pero se intenta». Aplicó alcohol en un corte y Elena siseó de dolor, contrayendo la pierna. Lucas no la soltó. Su mano grande envolvió su tobillo con firmeza, anclándola. «Aguanta, ya casi está». «Esos nudillos», comenzó a decir Elena ignorando el ardor en sus pies para centrarse en él. «Me preguntaste a quién golpeé». Lucas levantó la vista entonces. Sus ojos se encontraron a medio metro de distancia. La hostilidad había desaparecido.
reemplazada por una curiosidad intensa y silenciosa. Fue a mi hermano, confesó Elena. La vergüenza y la rabia tiñeron sus mejillas. Él quería la llave, quería destruir lo que mi padre dejó. Me acorraló en el despacho. Me dijo que yo no era nadie, que solo servía para casarme y callar. Lucas detuvo sus movimientos. La historia le resultaba dolorosamente familiar. La arrogancia de los poderosos, la subestimación de los que parecen débiles. ¿Y qué hiciste?, preguntó Lucas. Recordé lo que mi padre me dijo una vez sobre ti, Julián. Me dijo que tú eras el único hombre que se enfrentó al sistema y sobrevivió, aunque tuviste que quemar tu vida para hacerlo. Así que dejé de ser la hermana buena. Agarré el pisapapeles de mármol del escritorio y... Elena tragó saliva, mirando sus propias manos magulladas. No lo maté, pero me aseguré de que no se levantara para seguirme. Lucas sintió una punzada de respeto, algo que no había sentido por nadie en mucho tiempo. Esa mujer no era una princesa mimada, era una superviviente, igual que él. Él terminó de vendar sus pies y, sin pensarlo, subió la mano hasta tocar suavemente los nudillos heridos de ella. Su piel callosa rozó la piel suave y dañada de Elena. Fue un gesto íntimo, cargado de un significado que no necesitaba palabras. En ese taller sucio y oscuro, dos almas rotas se reconocieron. «Duele», dijo Lucas, refiriéndose no solo a los golpes, sino a la traición de la propia sangre. «Solo cuando respiro», respondió ella con una sonrisa triste y rota. El silencio que siguió ya no era tenso ni amenazante. Era un silencio compartido, cálido. Lucas se dio cuenta de que estaba arrodillado frente a ella, en una posición que podría parecer de sumisión, pero que en realidad era de devoción protectora. El olor de ella, una mezcla de jazmín caro y lluvia, llenaba sus sentidos, embriagándolo más que cualquier alcohol. Él se levantó lentamente, sintiendo la cercanía de su cuerpo. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en los ojos ámbar de ella. Podía sentir el calor que emanaba de su piel. «Esa llave», dijo Lucas, su voz más ronca de lo habitual. «Si tu hermano está dispuesto a recibir un golpe en la cabeza por ella, y si hay gente disparando a tu coche, significa que lo que abre esa llave es mucho peor que dinero». «Es la verdad, Lucas», dijo ella, usando su nombre actual, aceptando su nueva realidad. «Es la lista de todos los que estuvieron involucrados en el incendio hace 20 años, incluyendo al hombre que dio la orden». Lucas sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El incendio, la noche que le quitó todo, la razón de su soledad. Elena dio un paso hacia él, acortando la distancia mínima que quedaba. Puso su mano herida sobre el pecho de Lucas, justo encima de su corazón, que latía con fuerza contra sus costillas. «Tú perdiste tu vida esa noche», susurró ella, mirándolo con una intensidad que le quemaba. «Yo puedo devolvértela, pero necesito que me protejas. No puedo hacerlo sola». Lucas miró la mano de ella en su pecho. Podía apartarla, podía echarla, podía seguir siendo el mecánico solitario que no se mete en problemas. Pero al mirar sus ojos, vio algo que le aterrorizó más que las balas. Vio esperanza, y se dio cuenta de que, por primera vez en 20 años, él también quería tener esperanza. La química entre ellos ya no era solo atracción física, era una alianza forjada en sangre y secretos. El aire alrededor parecía vibrar. Lucas levantó su mano y, dudando por un segundo, cubrió la mano de ella con la suya, atrapándola contra su corazón. «Nadie va a tocarte mientras estés aquí», prometió él. Y al decirlo, selló su destino. Pero justo en ese momento de conexión, cuando el mundo parecía reducirse a ellos dos, un sonido rompió el hechizo. No fue un trueno, no fue la lluvia, fue el sonido seco y mecánico de un coche deteniéndose en la grava, justo afuera de la puerta principal, y luego el sonido inconfundible de una puerta de coche cerrándose y pasos pesados acercándose a la entrada. Elena se tensó bajo su mano, el terror volviendo a inundar sus ojos. «Nos han encontrado», susurró. Lucas no perdió ni un segundo en preguntas.
Su instinto de supervivencia, dormido durante años, tomó el control absoluto de sus músculos. Con un movimiento fluido, apagó la lámpara de emergencia, sumiendo el taller en una oscuridad casi total, apenas rota por los relámpagos que destellaban a través de las ventanas altas y sucias. Ni una palabra, susurró Lucas al oído de Elena, su aliento cálido contra su piel fría. La agarró del brazo y la arrastró hacia la fosa de reparación, el hueco rectangular en el suelo de cemento bajo el coche deportivo. Era el lugar más seguro, invisible desde las ventanas y protegido por el chasis del vehículo. La empujó suavemente hacia abajo y él bajó tras ella. Ahora estaban atrapados en un espacio minúsculo, rodeados de olor a grasa vieja y tierra húmeda. El cuerpo de Elena estaba presionado contra el de Lucas. Él podía sentir el latido desbocado del corazón de ella contra su pecho, un tambor frenético que parecía contar los segundos que les quedaban de vida. Ella temblaba, y Lucas, en un acto reflejo de protección, pasó un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola más hacia sí. En la oscuridad, esa cercanía forzada encendió una chispa eléctrica, una intimidad prohibida nacida del terror. Arriba, los pasos se detuvieron frente a la puerta principal. El sonido de la lluvia era ensordecedor, pero ambos escucharon el crujido metálico de la manija siendo probada. La puerta estaba cerrada, trabada con una barra de acero que Lucas colocaba cada noche. Luego, silencio. Un silencio pesado, viscoso. ¿Se habían ido? ¿Estaban buscando otra entrada? De repente, un haz de luz potente atravesó las ventanas, barriendo el interior del taller como el ojo de un faro buscando un naufragio. La luz pasó sobre las mesas de trabajo, sobre los motores desmontados, y se detuvo por un segundo angustioso sobre el bolso rojo que había quedado olvidado en el banco. Elena ahogó un grito contra la camisa de Lucas. Él le tapó la boca con la mano, sus ojos fijos en el haz de luz que flotaba en el aire lleno de polvo. Si entraban, si veían el bolso, sabrían que ella estaba allí, pero la puerta resistió. Entonces ocurrió lo extraño, lo que no encajaba. El visitante no intentó forzar la cerradura, no disparó a la puerta, no gritó amenazas. En su lugar, se escuchó un sonido suave, un clic metálico seguido de un zumbido electrónico agudo que duró apenas 3 segundos. Luego, los pasos se alejaron con calma. El motor del coche exterior arrancó suavemente y el vehículo se alejó despacio, sin prisa, perdiéndose en la tormenta. Lucas esperó 2 minutos completos antes de moverse. «Quédate aquí», ordenó en un susurro. Salió de la fosa como una sombra y se acercó a la puerta. Miró por una rendija del metal corrugado. Nada, solo la lluvia y la carretera vacía. Pero algo le inquietaba. Ese zumbido no era el sonido de un arma, era tecnología. Encendió una pequeña linterna de bolsillo y revisó la puerta desde dentro. Nada. Luego, su mirada se dirigió hacia el coche de Elena, el deportivo que estaba justo encima de la fosa donde ella se escondía. Lucas pasó la luz por la carrocería, y entonces lo vio. En el panel de control del coche, una luz roja parpadeaba rítmicamente. No era la alarma. Lucas abrió la puerta del conductor y se inclinó hacia adentro. El sonido venía de la radio, pero la radio estaba apagada. «Sal de ahí, Elena», dijo Lucas con una voz extrañamente calmada. Elena emergió de la fosa, manchada de grasa y con los ojos muy abiertos. «¿Se han ido? ¿Por qué no entraron?» Lucas no respondió. Se acercó a ella y sin previo aviso agarró su muñeca izquierda, la del brazalete de diamantes. «Me haces daño», protestó ella intentando soltarse. «No te hago daño yo». «Es esto», dijo Lucas, iluminando el brazalete con la linterna. Bajo la luz directa, el diamante central del brazalete reveló su verdadera naturaleza. No era una piedra preciosa, era una lente minúscula, y el metal que rodeaba su muñeca no era solo oro, tenía una costura casi invisible. Lucas tomó un destornillador fino de su bolsillo trasero.
Esto va a doler un poco, pero no te muevas. Hizo palanca en el cierre del brazalete. El metal se dio con un chasquido. Al abrirlo, cayó al suelo un pequeño disco negro, no más grande que una moneda, escondido en la parte interior de la joya, la que tocaba la piel de Elena. «Un rastreador», murmuró Elena, horrorizada, mirando el objeto en el suelo. «Un micrófono». «No solo eso», dijo Lucas, recogiendo el dispositivo con un trapo para no dejar huellas. «Es un transmisor de 2 vías. Han estado escuchando todo. Cada palabra que dijimos. Saben que soy Julián. Saben que tienes la llave». Lucas miró hacia la puerta por donde se había ido el coche misterioso. No entraron porque no necesitaban entrar. Vinieron a confirmar la señal. Vinieron a asegurarse de que la rata había caído en la trampa. ¿Trampa? Elena palideció aún más. «Pero yo escapé. Yo robé el coche». «¿Lo hiciste?» Lucas la miró con una intensidad renovada, el misterio espesándose alrededor de ellos. «¿O te dejaron escapar? Piénsalo. Un coche de lujo con el tanque lleno. Un brazalete que transmite tu ubicación. Y tú vienes directamente al único hombre que podría descifrar los documentos de tu padre». Lucas caminó hacia el banco de trabajo y tomó la fotografía vieja, la de su pasado. «Esto no es una persecución, Elena. Es una entrega. Te han usado como cebo para encontrarme a mí». De repente el taller, que había sido su refugio, se sintió como una jaula. El enemigo no era solo un grupo de matones, era alguien que jugaba al ajedrez, alguien que movía las piezas con una precisión aterradora. Pero había algo más. Lucas notó un olor extraño en el aire, diferente a la gasolina y la lluvia. Se acercó a la puerta principal de nuevo, donde el visitante había estado. En el suelo, deslizándose por debajo de la puerta, junto con el agua de lluvia, había un sobre negro, sellado con lacre rojo. Lucas lo recogió. No había nombre. Lo abrió con cuidado. Dentro no había una carta. Había un objeto pequeño y metálico. Era un encendedor de plata antiguo con las iniciales J.A. grabadas. Julián Álvarez. El encendedor que Lucas había perdido la noche del incendio, hace 20 años. El objeto que supuestamente se había fundido en las llamas que mataron a su familia. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quienquiera que estuviera afuera, no solo los estaba vigilando. Esa persona había estado allí esa noche. Esa persona tenía el trofeo de su destrucción. «No es solo por la llave», dijo Lucas, su voz temblando por primera vez esa noche. «Es personal. Alguien ha vuelto de entre los muertos para terminar el trabajo». Elena miró el encendedor y luego a Lucas. El miedo en sus ojos cambió. Ya no era solo miedo por ella misma, era miedo por lo que habían despertado. El misterio ya no era ¿quién es ella? El misterio ahora era ¿quién está jugando con nosotros? Y la respuesta parecía estar escondida en las cenizas de un pasado que se negaba a apagarse. Lucas sostenía el encendedor de plata como si fuera una granada sin anilla. El metal frío quemaba su piel, evocando memorias de fuego y cenizas. Giró el objeto lentamente bajo la luz de la linterna y leyó de nuevo las iniciales. J.A. Julián Álvarez. Su nombre, su vida anterior. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Lucas, su voz carente de toda emoción, lo cual era mucho más aterrador que si hubiera gritado. Elena, aún sentada en el borde de la fosa, se puso de pie con dificultad. Sus ojos ámbar recorrieron el rostro de Lucas, buscando cualquier rastro de piedad, pero solo encontraron piedra. «Estaba en el escritorio de mi padre», confesó ella con un hilo de voz. Siempre lo tenía allí. Decía que era su recordatorio diario de la deuda que nunca podría pagar. «¿Deuda?». Lucas soltó una risa seca, sin humor. «Este encendedor lo tenía yo la noche que mi casa ardió, la noche que mi esposa y mi hija murieron. La única persona que pudo haberlo tomado fue alguien que estuvo allí antes de que llegaran los bomberos, alguien que me vio arrastrarme fuera de las llamas y no hizo nada». Lucas avanzó hacia ella, acorralándola contra la pared de herramientas.
La atracción de hace unos minutos se había convertido en una tensión hostil. ¿Quién era tu padre, Elena? No me mientas. Elena cerró los ojos, preparándose para el impacto de la verdad. Mi padre era Roberto Valdés. El nombre cayó entre ellos como una sentencia de muerte. Lucas retrocedió un paso, golpeado por la revelación. Roberto Valdés, su mejor amigo de la infancia, su socio. Y el testigo principal que declaró en su contra en el juicio, asegurando que Lucas había provocado el incendio para cobrar el seguro. Roberto, el hombre que se quedó con la empresa, con el dinero y con la vida que Lucas perdió. Eres la hija de Judas, susurró Lucas, sintiendo una náusea repentina. Todo el instinto de protección que había sentido por ella se convirtió en bilis. Había estado curando los pies de la hija del hombre que destruyó su existencia. Lárgate, ahora. Lucas se dio la vuelta, incapaz de mirarla. Se sentía sucio, traicionado de nuevo por el destino. Toma tu coche, tu llave y vete. Si te encuentran, ya no es mi problema. Él no te traicionó porque quisiera, gritó Elena, agarrando el brazo de Lucas para detenerlo. Él intentó soltarse, pero ella se aferró con fuerza desesperada. Lo obligaron, Lucas. Ellos tenían a mi madre. Lucas se detuvo, pero no se giró. Su respiración era agitada. ¿Qué? La noche del incendio. Elena hablaba rápido, atropellándose con las palabras, sabiendo que era su única oportunidad. Hombres armados entraron en nuestra casa. Tenían a mi madre y a mí. Yo tenía 5 años. Le dijeron a mi padre que si no testificaba contra ti, nos quemarían vivas a nosotras también. Le dieron a elegir, tu familia o la suya. Lucas se giró lentamente. La furia en sus ojos estaba dando paso a la confusión. Roberto, él nunca dijo nada. Vivió muerto en vida, continuó Elena, sacando del bolsillo de su vestido un papel doblado y viejo, protegido por una funda de plástico. Se pasó 20 años odiándose a sí mismo, pero no se quedó quieto. Usó su posición, su cercanía con la organización, para reunir pruebas. Cada soborno, cada nombre, cada orden de asesinato, lo guardó todo. Elena extendió el papel hacia Lucas. Él lo tomó con desconfianza. Era un documento notarial, fechado 2 días antes de la muerte de Roberto. Yo, Roberto Valdés, declaro que Julián Álvarez es inocente y dejo la evidencia de los verdaderos culpables en la caja de seguridad 404. La llave está en posesión de mi hija. Mi padre no se suicidó, Lucas, dijo Elena, con lágrimas corriendo libremente por su rostro sucio. Lo descubrieron, encontraron sus archivos secretos. Lo mataron y lo hicieron parecer un suicidio. Y ahora mi hermano, mi medio hermano que trabaja para ellos, quiere la llave para destruir la evidencia y enterrar la verdad para siempre. Lucas miró el papel, luego el encendedor y finalmente a Elena. La narrativa de su vida, esa historia de víctima solitaria y traicionada que se había contado a sí mismo durante 2 décadas, se desmoronó. Roberto no era el villano, era otra víctima. Y esta mujer no era una extraña. Era la niña que Roberto había salvado a costa de la vida de Lucas. Entonces, dijo Lucas, su voz ronca por la emoción contenida, la llave que tienes no abre una cuenta bancaria. Abre tu libertad, respondió Elena firmemente, y la redención de mi padre. Lucas sintió un peso aplastante en el pecho. Si la echaba, ella moriría, y la verdad moriría con ella. Si la protegía, se enfrentaba a la misma organización que había incinerado su vida. Pero al mirarla, ya no veía a la hija de un traidor. Veía la única oportunidad de limpiar el nombre de su familia muerta. Pero entonces, Elena soltó la segunda mitad de la verdad, el giro que realmente lo cambió todo. «Hay algo más», dijo ella, bajando la voz, mirando hacia el rastreador destruido en el suelo. «No vinieron solo a verificar mi ubicación. Mi hermano sabe que estoy contigo». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Lucas alerta. «Porque la foto tuya que encontraste en mi bolso, no la sacamos de los archivos viejos.
Esa foto fue tomada la semana pasada. Lucas se quedó helado. ¿Qué? Llevo 20 años escondido, nadie sabe mi cara. Alguien te ha estado vigilando, Lucas, reveló Elena, y el miedo en su voz era contagioso. Mi padre no fue el único que te buscó. Ellos te encontraron hace meses. Solo estaban esperando el momento adecuado para acabar con los dos cabos sueltos al mismo tiempo. Al venir aquí, yo no te puse en peligro. Tú ya eras el blanco. Yo solo adelanté el reloj. El silencio que siguió fue absoluto. Lucas comprendió la magnitud de la trampa. No era un salvador accidental. Era una presa que había estado engordando en la ignorancia. El taller no era un refugio. Era un matadero esperando turno. Entonces no tenemos tiempo, dijo Lucas, y esta vez su voz sonó como el acero templado. Ya no era el mecánico. Era el soldado que la guerra había reclamado de vuelta. Caminó hacia un armario de metal al fondo del taller, apartó una pila de manuales viejos y abrió un doble fondo. De allí sacó una pistola envuelta en un trapo de aceite y una caja de municiones. ¿Sabes disparar?, preguntó sin mirarla. Elena se secó las lágrimas y asintió, una transformación endureciendo sus rasgos suaves. Aprendí rápido. Bien. Lucas cargó el arma y se la entregó. Porque esta noche no vamos a escondernos. Vamos a buscar esa caja fuerte. La decisión estaba tomada. El hombre solitario había muerto. En su lugar había nacido un hombre con una misión. Y la mujer misteriosa ya no era una carga, sino su socia en un juego mortal donde el premio era la verdad. Pero mientras Lucas planeaba su salida, un sonido distante, creciente, comenzó a vibrar en el suelo del taller. No era un coche. Era el batir rítmico de aspas cortando el aire de la tormenta. Un helicóptero. El rugido del helicóptero no era solo un sonido, era una presión física que hacía vibrar los dientes y sacudía el polvo de las vigas oxidadas del techo. La luz del reflector aéreo barrió el exterior del taller, filtrándose por las grietas de las paredes como dedos espectrales buscando a sus víctimas. Lucas sabía lo que eso significaba. No enviaban un equipo aéreo para negociar, lo enviaban para limpiar la escena. «Muévete», ordenó Lucas empujando a Elena hacia la parte trasera del taller, lejos de la puerta principal que ahora parecía de papel frente a la amenaza que se cernía. Corrieron entre los pasillos formados por coches a medio reparar y estanterías de repuestos. El taller, que minutos antes era un santuario silencioso, se había convertido en una ratonera. Lucas se detuvo bruscamente frente a una lona gris cubierta de suciedad que ocultaba un vehículo en la esquina más oscura del local. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, su voz apenas audible sobre el estruendo de afuera. Aferraba la pistola que Lucas le había dado con tanta fuerza que sus nudillos heridos estaban blancos. Lucas arrancó la lona de un tirón. Debajo no había un coche de cliente. Había un Ford Mustang del 69, negro mate, sin matrículas, con una jaula antivuelco reforzada y neumáticos de competición. Era La Bestia, el proyecto personal en el que Lucas había volcado sus frustraciones y su genialidad mecánica durante los últimos 10 años. Un coche diseñado para una sola cosa: sobrevivir. «Sube», dijo él abriendo la puerta del copiloto. Pero entonces el conflicto estalló, no el de las balas, sino el del corazón. Lucas se detuvo con la mano en la puerta del conductor. Miró hacia la salida de emergencia trasera, una puerta pequeña que daba al bosque. Luego miró a Elena, sentada en el coche, vulnerable, hermosa y aterrorizada. Una certeza fría se instaló en su pecho. Si iban juntos, ambos serían un blanco enorme. Si se separaban, quizás ella tendría una oportunidad. Lucas cerró la puerta de Elena desde fuera y se inclinó por la ventanilla abierta. «Escúchame bien», dijo él con una intensidad que la clavó en el asiento. «Este coche es un tanque. Las llaves están puestas. Arranca y rompe la pared de madera del fondo. Sal al bosque y no pares hasta llegar a la autopista». Elena lo miró confundida. «¿Y tú?» «Sube». «Yo me quedo», sentenció Lucas. Sacó otra pistola de su cinturón, una vieja revólver que tenía escondida en el banco de trabajo. «Voy a distraerlos».
Ellos me quieren a mí, Elena. Soy el fantasma que persiguen. Si salimos juntos nos cazarán desde el aire en 5 minutos. Si me quedo, ganaré tiempo para ti. Era el sacrificio final. El hombre solitario, acostumbrado a no valer nada para nadie, había encontrado por fin algo, alguien, por quien valía la pena arder. Elena negó con la cabeza frenéticamente. Las lágrimas de miedo se convirtieron en lágrimas de ira. «¡No!», gritó ella, agarrando la camisa de Lucas a través de la ventanilla. «No voy a dejarte. Mi padre murió solo para protegerme y no voy a dejar que tú hagas lo mismo. O subes a este maldito coche o me bajo y peleo contigo aquí mismo». Lucas vio la determinación salvaje en sus ojos. No era una niña rica caprichosa. Era una mujer que había decidido dejar de huir. En ese segundo, entre el ruido de las aspas y los primeros golpes de ariete contra la puerta principal del taller, Lucas se enamoró. No de su belleza, sino de su coraje. «¡Maldita sea!», gruñó Lucas, pero había una sonrisa torcida en su rostro. «Eres tan terca como yo». Abrió la puerta y saltó al asiento del conductor. El motor de la bestia cobró vida con un rugido profundo y gutural que desafió al sonido del helicóptero. No era un motor normal, estaba modificado para tener la potencia de un coche de carreras. «Sujétate», advirtió Lucas. En ese momento, la puerta principal del taller explotó hacia adentro. 4 hombres vestidos de negro táctico, con máscaras de gas y rifles de asalto, irrumpieron entre la nube de humo y escombros. Los láseres rojos de sus miras cortaron la oscuridad, buscando blancos. «¡Agáchate!», gritó Lucas. Elena se encogió en el asiento justo cuando una lluvia de balas impactó contra el parabrisas blindado del Mustang. El cristal se agrietó en forma de telaraña, pero no cedió. Lucas no aceleró hacia la salida trasera como había planeado. En su lugar, metió primera y pisó el acelerador a fondo, lanzando el coche directamente contra los atacantes. Fue una maniobra suicida. Los hombres tuvieron que saltar a los lados para no ser aplastados. Lucas giró el volante violentamente, haciendo que la parte trasera del coche derrapara y golpeara un estante metálico pesado que cayó sobre 2 de los mercenarios, enterrándolos bajo una avalancha de baterías y alternadores. «La puerta lateral», indicó Lucas apuntando el morro del coche hacia la puerta de metal corrugado que daba al callejón. Pero antes de que pudieran llegar, una ráfaga de disparos desde el helicóptero atravesó el techo del taller, perforando el capó del coche. El motor tosió, pero siguió rugiendo. «Están disparando desde arriba», gritó Elena cubriéndose la cabeza. «Confía en la máquina», respondió Lucas, luchando con el volante. El coche impactó contra la puerta lateral. El metal chilló y se dobló, y el Mustang salió disparado hacia la noche lluviosa y el barro, pero la libertad duró poco. El helicóptero estaba justo encima, su reflector cegándolos, convirtiendo la noche en día. Las balas levantaban géiseres de barro alrededor del coche, mientras Lucas maniobraba por el camino de tierra, derrapando en cada curva. Dentro del coche, la tensión era insoportable. Elena miró el espejo retrovisor. «Nos siguen», advirtió. Detrás de ellos, 2 camionetas negras habían salido de la nada, persiguiéndolos por el camino rural. Lucas miró el tablero. La temperatura del motor estaba subiendo. El disparo en el capó había dañado el radiador. «No llegaremos a la autopista», dijo Lucas golpeando el volante con frustración. «El motor se fundirá antes». Elena miró a Lucas, vio el sudor en su frente, la mandíbula apretada, y luego miró el mapa GPS en la pantalla del coche. «Lucas, el puente viejo». Lucas la miró de reojo. «¿El puente del río Seco? Está cortado, se cayó hace años». «Exacto», dijo Elena, y una extraña calma se apoderó de su voz. «Ellos no lo saben. Si logramos saltar, ellos caerán». Era una locura. El puente estaba destruido a la mitad. Había una brecha de 10 metros sobre un barranco de rocas afiladas. «Necesitamos velocidad», dijo Lucas calculando mentalmente. «Y si fallamos, morimos». Elena puso su mano sobre la de Lucas en la palanca de cambios.
Ya estamos muertos si nos atrapan. Prefiero morir volando que arrodillada. Lucas la miró una última vez. Esa conexión, forjada en el fuego y la velocidad, era lo más real que había sentido en su vida. Volando será. Lucas pisó el acelerador a fondo. El Mustang rugió, devorando el camino de tierra hacia el puente roto. Las camionetas negras aceleraron detrás de ellos, sin saber que se dirigían hacia el abismo. El dilema había terminado. Ya no había opción de protegerla dejándola atrás. Ahora su destino era uno solo: saltar al vacío y rezar para que hubiera suelo al otro lado. El camino se terminó. La barrera de «Cuidado, puente cortado» apareció en los faros. Lucas no frenó. Elena cerró los ojos y apretó la mano de Lucas. El coche golpeó la rampa de tierra y asfalto roto. La gravedad desapareció. Por un segundo eterno, estuvieron suspendidos en el aire, volando hacia la oscuridad, con el helicóptero rugiendo sobre ellos, y la muerte esperándolos abajo. La gravedad regresó de golpe, y con una violencia brutal. El Mustang impactó contra la tierra del otro lado del barranco, no con la gracia de una película, sino con el sonido desgarrador del metal colapsando. El chasis golpeó el suelo, las suspensiones estallaron y el coche rebotó descontroladamente, derrapando de lado a través de la maleza y el barro hasta chocar contra el tronco de un roble centenario. El mundo se volvió negro por un segundo. Luego, el sonido. Detrás de ellos, el chirrido de frenos inútiles y el silencio repentino de los motores de las camionetas que no lograron detenerse. Segundos después, 2 explosiones sordas retumbaron desde el fondo del abismo. Las luces naranjas del fuego comenzaron a lamer las paredes del barranco. Dentro del Mustang destrozado, solo se escuchaba el siseo del radiador roto y la respiración entrecortada de 2 supervivientes. ¿Estás viva?, preguntó Lucas, su voz ronca, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su propia boca. Se tocó la frente. Un corte profundo sangraba sobre su ojo derecho. «Sí», respondió Elena, tosiendo por el humo que empezaba a llenar la cabina. «Creo que sí». Lucas pateó la puerta del conductor, que estaba atascada. Con un grito de esfuerzo y dolor, logró abrirla. Salió tambaleándose a la lluvia y corrió al lado del copiloto para sacar a Elena. Ella estaba aturdida, pero entera. Él la cargó, alejándola del coche justo cuando el motor comenzaba a arder. Se refugiaron bajo las ruinas de piedra de los arcos del viejo puente, ocultos por la oscuridad y la vegetación. Pero la pesadilla no había terminado. El helicóptero, que había sobrevolado el salto, ahora descendía en un claro a unos 300 metros de distancia. Vieron las luces de las linternas tácticas bajando. Los cazadores ya no estaban en vehículos, venían a pie y venían a rematar la faena. Lucas se deslizó por la pared de piedra hasta el suelo, agotado. Su pierna izquierda, herida en el impacto, ya no respondía bien. Revisó su revólver. 3 balas. Miró a Elena, que temblaba de frío y shock junto a él, abrazando todavía el bolso rojo como si fuera un salvavidas. «Se acabó», dijo Lucas con una calma extraña, la calma del soldado que acepta su final. «No puedo correr más, Elena. Mi pierna está rota». Él le extendió el arma. «Toma esto. El bosque es denso hacia el norte. Ellos vendrán hacia mí. Yo haré ruido, los atraeré. Tú corre. Tienes la llave. Tienes la verdad. Haz que valga la pena». Elena miró el arma, pero no la tomó. En su lugar, hizo algo que Lucas no esperaba. Soltó una risa histérica, rota, llena de lágrimas. Se dejó caer de rodillas frente a él en el barro y agarró su rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «¡Eres un idiota, Julián!», gritó ella en un susurro furioso. «Sigues sin entenderlo. No puedo irme sin ti. No es por amor, no es por lealtad, es porque tú eres la llave». Lucas parpadeó, confundido por la intensidad de ella. «¿De qué hablas? La llave la tienes tú». «No». Elena abrió el bolso rojo con manos frenéticas. Sacó la llave antigua de hierro y se la puso en la mano a Lucas, cerrando sus dedos sobre ella con fuerza. «Mírala bien, Lucas. ¿No reconoces esta llave?». Lucas bajó la mirada. Con la adrenalina bajando,
Su cerebro empezó a procesar los detalles, el peso del hierro, la forma de los dientes y un pequeño grabado en la cabeza de la llave, un sol naciente. Un recuerdo golpeó su mente como un martillo. Esa no era una llave de banco, era la llave del sótano de su antigua casa, la casa que se quemó, el sótano donde él y Roberto jugaban de niños, el sótano que tenía una pared falsa que solo ellos dos conocían. Roberto nunca la usó para una caja de seguridad en un banco, explicó Elena, hablando rápido mientras las luces de los mercenarios se acercaban entre los árboles. Mi padre volvió a las ruinas de tu casa después del incendio, encontró el sótano intacto y lo usó para esconderlo todo allí. ¿Por qué?, preguntó Lucas aturdido. Porque sabía que era el único lugar donde la organización nunca buscaría. ¿Quién busca tesoros en un cementerio de cenizas? Elena hizo una pausa y luego soltó la bomba final, la verdad que había estado guardando. Pero no solo guardó pruebas, Lucas, guardó el dinero. ¿Qué dinero? El dinero del seguro, dijo ella. El dinero por el que te culparon. El dinero que mi padre supuestamente robó. Él no lo gastó. Lo invirtió. Lo movió. Lo hizo crecer durante 20 años en cuentas fantasmas. Elena acercó su rostro al de él, sus ojos brillando con la verdad absoluta. Mi hermano Víctor no nos persigue solo por las pruebas de asesinato. Nos persigue porque quiere los códigos de acceso a esas cuentas. Y adivina que mi padre, en su último acto de rebelión, cambió la seguridad hace una semana. Lucas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. ¿A nombre de quién están las cuentas, Elena? Están a nombre de la única persona en la que mi padre confiaba, aunque lo hubiera traicionado para salvarme a mí, susurró ella. Están a tu nombre, Julián Álvarez. Todo es tuyo. Los millones, las acciones, el poder. Tú eres el dueño de la empresa que envió a estos hombres a matarte. El silencio que siguió fue atronador. Lucas miró sus manos sucias de grasa y sangre, manos de mecánico, manos de nadie, y de repente entendió que tenía en sus manos el poder de un imperio. Durante 20 años había vivido como una rata, escondiéndose de los monstruos, y todo ese tiempo él había sido el rey exiliado. Víctor sabe que si mueres el dinero se pierde en un fideicomiso ciego, continuó Elena. Por eso dispararon a los neumáticos y no a la cabina. Por eso el helicóptero no nos voló en pedazos en el puente. No quieren matarte, Lucas. Te necesitan vivo para firmar la transferencia. Luego te matarán. La revelación cambió la química de su cerebro. El miedo se evaporó. La desesperación de ser la presa desapareció. Lucas miró hacia el bosque, donde las linternas se acercaban. Ya no veía asesinos invencibles. Veía a empleados, sus empleados, o al menos hombres pagados con su dinero. Se puso de pie, ignorando el dolor agudo en su pierna rota. El dolor ya no importaba. La ira, fría y calculadora, tomó el control. Se limpió la sangre del ojo. «Así que me necesitan vivo», dijo Lucas y su voz sonó diferente, más profunda, autoritaria. «Sí», dijo Elena, levantándose con él, asustada por el cambio en su mirada. «¿Qué vas a hacer? ¿Huir?» Lucas se giró hacia ella. En la oscuridad sus ojos brillaban con una determinación aterradora. «He huido durante 20 años, Elena. Se acabó». Cargó el revólver con un movimiento seco. «Si me quieren vivo, tienen una debilidad, y voy a usarla». Lucas no corrió hacia el bosque para esconderse. Caminó cojeando hacia la luz del helicóptero, saliendo de las ruinas del puente, exponiéndose completamente en el claro. Elena intentó detenerlo, pero él la apartó suavemente. «Quédate atrás. Y cuando yo te diga, corre hacia el coche de ellos». Lucas se plantó en medio del camino de barro, bajo la lluvia torrencial, iluminado por los relámpagos y los haces de luz de los mercenarios que emergían de la maleza. Levantó las manos, no en rendición, sino en desafío. Sostenía el revólver pero apuntaba a su propia sien. «¡Alto!», gritó una voz desde la oscuridad. El líder de los mercenarios apareció, levantando el puño para detener a su escuadrón. Lucas sonrió.
Una sonrisa lobuna, sangrienta. «Sé lo que queréis», gritó Lucas, su voz dominando la tormenta. «Sé que no podéis disparar, porque si yo muero, el dinero desaparece. ¿Verdad, Víctor?» De entre las sombras de los hombres armados salió un hombre joven, vestido con un traje impecable manchado de barro, protegido por un paraguas que sostenía un guardaespaldas. Era Víctor, el medio hermano, el rostro de la codicia. «Julián», dijo Víctor, con una sonrisa tensa, «has sido difícil de encontrar. Baja el arma. Hablemos de negocios». «No hay negocios», dijo Lucas, presionando el cañón contra su propia cabeza. «Solo hay una decisión. O dejas que ella se vaya en tu helicóptero ahora mismo, o me vuelo los sesos y tú te quedas sin un centavo y con todas las pruebas de tus crímenes saliendo a la luz mañana por la mañana». El clímax había llegado. No fue una batalla de balas, fue una partida de póker con la vida misma. Lucas había apostado todo a una sola carta, su propio valor como rehén. Víctor palideció. Miró a sus hombres, luego a Lucas. Sabía que su padre había configurado el sistema para que, sin la firma biométrica de Julián, todo se perdiera. «Estás loco», siseó Víctor. «Estoy muerto desde hace 20 años», respondió Lucas. «No tengo nada que perder. Tú sí. Tienes 3 segundos, Víctor. 1». El dedo de Lucas se tensó en el gatillo. La tensión era insoportable. Elena observaba desde las sombras, con el corazón en la garganta. El hombre solitario estaba dispuesto a morir para salvarla, pero al hacerlo, estaba recuperando el control de su destino. 2. «Está bien», gritó Víctor, el pánico rompiendo su fachada de control. «Está bien. Que se vaya. Déjenla pasar». Lucas no bajó el arma. «Sube al helicóptero, Elena», ordenó sin mirar atrás. «Y vete». Elena salió de las sombras, miró a Lucas, luego a Víctor. Sabía que si se iba, Lucas quedaría a merced de ellos. Pero también vio la mirada de Lucas. No era una despedida, era una estrategia. Ella corrió hacia el helicóptero, pasando entre los mercenarios que la miraban con odio, pero no se atrevían a moverse. Lucas mantuvo su posición, una estatua de venganza bajo la lluvia, sosteniendo a un ejército entero solo con su voluntad. El juego había cambiado. El mecánico ya no arreglaba coches. Ahora estaba a punto de arreglar el mundo. El rugido del helicóptero se desvaneció en la tormenta, llevándose consigo a Elena, y con ella, la única razón que Lucas tenía para seguir respirando. Se quedó allí, de pie bajo la lluvia incesante, una figura solitaria iluminada por los faros de las camionetas de los mercenarios. Bajó el revólver lentamente, apartándolo de su sien. Víctor soltó una carcajada triunfal, un sonido desagradable que rompió la tensión del momento. «El amor te hace estúpido, hermano», dijo Víctor acercándose con cautela, flanqueado por 3 guardias. «La dejaste ir. Ahora no tienes nada con qué negociar. Eres mío, y esa firma que necesito, la conseguiré, aunque tenga que arrancarte los dedos uno a uno». Lucas no respondió de inmediato. Miró el arma en su mano, ahora inútil, y la dejó caer al barro con un chapoteo sordo. Levantó la vista hacia Víctor. En sus ojos no había miedo. Había una calma aterradora, la calma del hombre que ya ha aceptado su destino y al hacerlo se ha liberado. «No lo entiendes, Víctor», dijo Lucas, su voz apenas un susurro que cortó el aire. «No la dejé ir para salvarla. La dejé ir para no tener testigos de lo que voy a hacer». Víctor frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas? Sujetadlo». 2 mercenarios avanzaron para agarrar a Lucas, pero él no se movió. Simplemente giró la cabeza levemente hacia la derecha, hacia donde yacía el naufragio humeante de su Ford Mustang, la bestia. El impacto había roto el tanque de combustible modificado. Un río de gasolina de alto octanaje se mezclaba con el agua de lluvia, serpenteando por el suelo inclinado, fluyendo directamente hacia donde estaban parados Víctor y sus hombres. Lucas metió la mano en su bolsillo y sacó el encendedor de plata. El encendedor con las iniciales JA. El objeto que había iniciado toda esta pesadilla hace 20 años. «Dijiste que mi pasado estaba muerto»,
dijo Lucas, encendiendo la llama con un chasquido metálico. La pequeña lengua de fuego bailó contra el viento, un faro minúsculo en la oscuridad. Tienes razón, es hora de quemarlo todo. Víctor siguió la mirada de Lucas hacia el suelo, vio el brillo aceitoso de la gasolina bajo sus botas y sus ojos se abrieron con horror puro. ¡No! Lucas dejó caer el encendedor. El mundo se volvió blanco. La explosión no fue cinematográfica, fue una fuerza de la naturaleza. La gasolina prendió instantáneamente y la llama viajó más rápido que el pensamiento hasta el tanque del Mustang. La detonación lanzó una onda expansiva que derribó árboles y convirtió el claro del bosque en un infierno. Lucas no esperó a ver el resultado. En el segundo en que soltó el encendedor, se giró y saltó hacia el vacío del barranco, hacia el río negro y furioso que rugía 10 metros más abajo. El agua helada lo engulló al mismo tiempo que el calor del fuego lamía el aire sobre él. La corriente lo arrastró, golpeándolo contra las rocas, arrastrándolo hacia la oscuridad, lejos del dolor, lejos de la guerra, lejos de todo. 6 meses después. El sol de la tarde bañaba los viñedos de la Toscana con una luz dorada y perezosa. Lejos del gris industrial y la lluvia constante de su vida anterior, Elena caminaba por la terraza de una antigua villa restaurada. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Ya no había moretones en su piel, ni miedo en sus ojos ámbar, pero había una soledad silenciosa en su postura. Se apoyó en la barandilla de piedra, mirando hacia el camino de entrada bordeado de cipreses. Había ganado. La llave que Lucas le entregó abrió mucho más que una caja fuerte. Abrió la caja de Pandora de la organización. Con los documentos de su padre, Elena había desmantelado el imperio criminal de su hermanastro. Las cuentas fueron congeladas. Los arrestos fueron masivos. Víctor no sobrevivió a la explosión esa noche. La policía encontró lo que quedaba de él entre los restos de los mercenarios. Pero de Lucas, de Julián Álvarez, no encontraron nada. Solo un zapato en la orilla del río, a 3 kilómetros del puente. La versión oficial decía que había muerto en la explosión o ahogado en la corriente. Elena se negaba a aceptarlo, pero cada día que pasaba, la esperanza se volvía más pesada. «Signorina Valdés», llamó una voz a sus espaldas. Elena se giró. Era el viejo jardinero de la villa, con una expresión perpleja. «Hay alguien en la puerta de servicio. Dice que viene por el puesto de mecánico para la colección de coches antiguos». Elena suspiró. No tenía ganas de entrevistas. «Dile que vuelva mañana, Pietro». «Se lo dije, signorina. Pero insiste. Dice que el motor de su Alfa Romeo suena como si tuviera asma en el carburador». Elena se congeló. Su corazón dio un vuelco violento en su pecho. Esa frase, esa descripción técnica y sarcástica. Solo había una persona en el mundo que hablaba así de los motores. Olvidando el protocolo, olvidando sus zapatos de tacón, Elena echó a correr. Corrió atravesando el gran salón. Salió al patio trasero y bajó las escaleras de piedra hacia el garaje. Allí, de espaldas a ella, examinando el motor de un coche clásico bajo el sol, había un hombre. Llevaba un mono de trabajo azul, limpio pero desgastado. Su cabello estaba más corto, la barba más cuidada, pero la postura de sus hombros anchos era inconfundible. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda cuando se movía alrededor del coche. El hombre sintió su presencia y se detuvo. Dejó la llave inglesa sobre el trapo con cuidado y se giró lentamente. Lucas tenía una cicatriz nueva, fina y blanca, que le cruzaba la ceja derecha, un recuerdo de la noche en el puente, pero sus ojos oscuros estaban claros, libres de las sombras del pasado. Elena se detuvo a unos metros de él, sin aliento, incapaz de hablar, con el miedo de que fuera una alucinación. «Dijeron que estabas muerto», susurró ella, con la voz quebrada. Lucas sonrió, esa media sonrisa torcida que había enamorado a la mujer en medio de una tormenta de balas. «Estuve muerto 20 años, Elena», dijo él, caminando hacia ella, arrastrando levemente su pierna mala. «Pero resulta que la muerte no quiso aceptarme de vuelta. Dijo que tenía una cuenta pendiente aquí». «¿Qué cuenta?»,
preguntó ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Lucas llegó frente a ella. No la tocó al principio, solo la miró como si fuera el sol después de un invierno eterno. Metió la mano en el bolsillo de su mono y sacó algo. No era un encendedor, no era una llave, era un pequeño tornillo oxidado, el primer tornillo que había quitado del coche de ella aquella noche en el taller. «Me dejé esto», dijo él suavemente, «y también me dejé mi corazón». Elena soltó un sollozo y se lanzó a sus brazos. El impacto casi lo derriba, pero él la sostuvo con fuerza, enterrando su rostro en el cabello de ella, respirando su aroma a jazmín y vida. Ya no había lluvia, ni sangre, ni secretos, solo el calor del sol y el latido compartido de dos supervivientes. El mecánico solitario había dejado de existir. En su lugar había un hombre completo. Lucas se apartó un poco para mirarla a los ojos, acariciando su rostro con sus manos ásperas, esas manos que podían arreglar cualquier cosa rota. «Me preguntaste una vez qué había encontrado en tu bolso esa noche», dijo Lucas. «Encontraste una foto y una nota de auxilio», respondió Elena. «No», corrigió él besando su frente. «Encontré mi futuro». La cámara se aleja lentamente hacia el cielo, mostrando a la pareja abrazada en el jardín dorado, dos puntos unidos en la inmensidad del mundo, mientras la música sube de tono y la pantalla se funde a negro.